Este lunes 13 de julio, jornada violenta de domingo en Morelos, 5 asesinatos y 3 heridos. Exdirector de Pemex obtendrá su libertad, fue perdonado por su víctima. Por inseguridad y extorsiones cierran el colegio Stanford de Cuautla. Marcharán trabajadores del Estado contra reformas a jubilaciones. Hasta el tercer año legislativo analizarán reformas a jubilaciones y pensiones. Niegan que haya propuesta de reformas para afectar a trabajadores del Estado. No respetan transportistas, tarifa de 5 pesos, adultos mayores. Nace organización de abogados para generar reales contrapesos. Urgente renovar la tubería obsoleta de agua potable en Cuernavaca. Piden activistas designación de Andrea Acevedo en atención a víctimas. Esto y mucho más aquí en Metrópoli Noticias. Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias. Con los periodistas Alberto Millán. A través de las redes sociales, toda la información en tiempo real. Metrópoli Noticias. El epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en Metrópoli Noticias, donde usted va a estar bien informado de las noticias más relevantes que se han venido generando en las primeras horas de este día, de este lunes ya 13 de julio. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes, así que los invitamos a que se queden con nosotros estos 60 minutos de información. Saludamos a todos los que ya nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales y también en nuestras plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok e Instagram. Por supuesto, también agradecemos de antemano sus likes y sus comentarios a lo largo de este espacio de información. Y miren, pues vámonos directamente con todas las noticias. Los saluda su amigo Alberto Millán y ya estamos listos y preparados. Vámonos con la información. El día de hoy, el exdirector de Petróleos Mexicanos del gobierno de Claudia Sheinbaum, Víctor N., podría alcanzar su libertad condicional en las próximas horas, quizás el día de mañana, a pesar de que el día de hoy la jueza de control lo vinculó a proceso penal únicamente por el delito de violencia familiar. En la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy por la mañana, allá en la ciudad judicial de Atlacholoaya, la jueza de control descartó la acusación por el delito de sanción vicaria y solo se examinó el caso de la violencia familiar en agravio de su pareja María Felicia, de origen cubana. Durante el desahogo de esta audiencia, se leyó un escrito presentado por la víctima en la que le otorga el perdón al exdirector de Pemex, Víctor N. Sin embargo, y por tratarse de delitos que se persiguen de oficio, la jueza lo vinculó a proceso. Ante ello, la defensa del exdirector de Pemex solicitó el recurso de la justicia alternativa y planteó la suspensión condicionada del proceso, con lo que el funcionario de Morena y de la Cuarta Transformación podría alcanzar su libertad en las próximas horas y salir del penal de Atlacholoaya, donde en estos momentos se encuentra recluido después de que el juez de control le fijó como medida cautelar la prisión preventiva en torno a estos actos de violencia que cometió en contra de su pareja. Esto ocurrió en la audiencia de imputación del delito. Ahí obviamente el juez de control dictó estas medidas cautelares, la medida de prisión preventiva, obviamente justificada. Y en este sentido, pues el día de hoy en esta audiencia, pues se le vinculó a proceso. Sin embargo, su esposa presentó una petición en donde se le otorga el perdón a Víctor N.
y con ello se solicitó pues la medida, o más bien el proceso para llevar a cabo pues la suspensión condicionada, y con ello pues podría alcanzar su libertad el día de mañana que se lleve a cabo esta audiencia de justicia alternativa. Así que Víctor N. podría salir el día de mañana del penal de Atlacholoaya. Esto es lo que ha surgido el día de hoy en esta audiencia que se registró ahí en el penal de Atlacholoaya, donde pues la defensa mostró poca capacidad técnica jurídica en esta audiencia. Sin embargo, pues logró ahí presentar una serie de pruebas de descargo. Sin embargo, pues fue vinculado a proceso y será el día de mañana quizá en esta audiencia cuando se determine su situación ya definitiva de Víctor N. Así las cosas, pues, parte de lo que sucedió en torno a esta audiencia allá en la ciudad judicial. Y miren, vamos con más noticias, vamos con toda la ola de violencia que se registró este fin de semana aquí en el estado de Morelos, sin contemplar los 3 asesinatos que se ejecutaron el sábado pasado. El día de ayer domingo se desbordó la violencia aquí en el estado de Morelos, al registrarse 5 homicidios dolosos con total impunidad y sin reacción inmediata por parte de los elementos policíacos para detener a los responsables. La cifra de muertos por este clima de inseguridad se elevó a 8 en este fin de semana en distintos municipios. De hecho, la mañana del día de ayer domingo, sujetos armados interceptaron y atacaron a balazos una unidad de la ruta 85 en el municipio de Cuautla, dejando como saldo una persona sin vida y otra gravemente herida. La agresión ocurrió a escasos metros del arco de seguridad inaugurado recientemente por la gobernadora Margarita González Sarabia. Se informó que se trató del chofer de la unidad y el herido, un pasajero totalmente inocente. Pues presumiblemente se trató de un asunto de extorsión, es lo que se informó el día de ayer. Posteriormente, a las 10 de la mañana de este domingo, un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos sobre la carretera de Cuautla-Tenestepango, en la colonia Ampliación Abelardo Rodríguez, municipio de Ayala. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la esquina de la carretera con calle Benito Juárez, pasando el puente del río Cuautla, cerca de una tortillería y una herrería de la zona. Este mismo domingo, varios individuos armados ingresaron a un local del municipio de Tetecala y abrieron fuego en contra del dueño del negocio, quien perdió la vida en el sitio a consecuencia de las lesiones provocadas por los disparos. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas en un negocio ubicado sobre la calle José María Morelos y Pavón, esquina con la carretera Alpuyeca Grutas, en la colonia El Charco, a escasos metros del arco de bienvenida y del punto de seguridad del municipio. Más tarde, alrededor de las 2:30 horas, en el municipio de Ciudad Ayala, se volvió a registrar un segundo hecho de violencia en el punto conocido como Los Campos del Guajal, en la colonia del mismo nombre. Tras un reporte ciudadano sobre una persona tirada, policías acudieron al sitio y encontraron a un hombre inconsciente con visibles heridas de bala. Minutos después, personal de emergencia confirmó que la víctima ya había fallecido a consecuencia de impactos de arma de fuego. Después un hombre resultó lesionado tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temisco. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró sobre la calle Guadalupe Victoria, donde vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Elementos policíacos y servicios de emergencia acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y de última hora del día de ayer domingo, un hombre fue asesinado y otro más resultó gravemente herido tras un ataque armado registrado en el poblado de Galeana del municipio de Zacatepec. 5 asesinatos, 3 personas heridas. Esta jornada violenta del domingo del día de ayer, aquí en el estado de Morelos, en distintos municipios de nuestra entidad. Pues grave lo que ocurrió este fin de semana, 8 asesinatos, 5 de ellos
cometidos el día de ayer, domingo, durante todo el día. Esta ola de violencia pone en evidencia la incapacidad del gobierno de Margarita González Sarabia y del secretario de Seguridad Pública, José Luis Bucio Quirós, quien en verdad ha mostrado su verdadera incapacidad como secretario de Seguridad Pública. Vamos con más información porque también quiero comentarles que como parte de los recorridos permanentes de vigilancia y de las acciones coordinadas para la prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad del municipio de Jiutepec, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, obtuvieron resultados relevantes en materia de seguridad. Durante uno de los operativos, las corporaciones lograron la recuperación de una camioneta que contaba con reporte de robo, además del aseguramiento de 38 cartuchos útiles calibre 22, marca Águila, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Asimismo, en acciones realizadas en las colonias Lomas del Tezcal y en la privada Orquídeas de la misma colonia, fueron detenidos 2 personas por presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho. La Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Jiutepec confirmó que estos resultados forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad en el municipio y combatir la incidencia delictiva mediante la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Pues ahí tienen ustedes parte de lo que sucedió el día de ayer, domingo, también con estos operativos realizados en el municipio de Jiutepec, donde 2 sujetos fueron detenidos. Y bueno, el día de hoy el fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que hasta estos momentos hay tres personas detenidas y bajo investigación que en breve serán presentados ante la justicia estatal y que están involucrados en la masacre ocurrida la semana pasada en el municipio de Yautepec. Vamos a escuchar lo que advirtió Fernando Blumenkron. Mesa Estatal de Paz y Seguridad, los ordenamientos que se pidieron al juez para 3 personas, 2 hombres y una mujer, por su probable participación en estos hechos en Yautepec. También comentarte que quien interviene en la investigación es la Fiscalía Especializada en el Delito de Feminicidio, y bajo este protocolo es que se está actuando, porque hay lamentablemente 2 mujeres que pierden la vida, las privan de la vida y hay lesionadas. Y es el juez el que otorga las órdenes producto del acervo probatorio que el fiscal especializado en esta materia le otorgó al juez. Estamos ya en vísperas de la audiencia, que será el día de hoy, y bueno, estaremos atentos a lo que se determine en este caso. Estamos en cuanto a las líneas de investigación, vamos a agotar todo lo que se tiene. Los actos de investigación continuarán para que también aportarle al juez que conoce del caso todos los elementos probatorios o los datos de prueba que tengamos, y que esta autoridad judicial tenga también elementos para poder sancionar a estas personas. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advirtió el fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, en torno pues a la detención de estas personas, 3 personas implicadas con la masacre ocurrida allá en el municipio de Yautepec, en las canchas de usos múltiples de la colonia Rancho Nuevo, donde familias estaban congregadas viendo el partido de fútbol de la selección mexicana contra Ecuador, cuando sujetos armados llegaron, abrieron fuego, asesinaron a 3 personas y 9 más resultaron gravemente heridas. Hay 3 ya implicados, supuestamente detenidos, bajo investigación, que en breve serán presentados ante la justicia estatal. Vamos con más información porque este fin de semana, específicamente el viernes pasado, en lo que fue la clausura del ciclo escolar, allí en el colegio Stratford, este colegio que tenía un prestigio importante allá en la ciudad de Cuautla, cerró sus puertas. Y cierra sus puertas por el clima de inseguridad y de violencia
que se sigue registrando en la ciudad de Cuernavaca. El día viernes, la fundadora de esta escuela, pues prácticamente anunció a toda la comunidad estudiantil, ya los maestras y maestros, el cierre definitivo de este colegio, el colegio Stratford. Y de manera muy especial, mis queridos alumnos y exalumnos de ayer y de hoy. Hoy me dirijo a ustedes con una profunda nostalgia que me estremece el alma, pero también con la frente muy en alto. Como fundadora de este colegio me toca cerrar las puertas de la que ha sido nuestra casa durante 36 maravillosos años. No es una despedida fácil. Las circunstancias actuales, las complejas condiciones de seguridad y la evidente falta de valores morales que hoy lamentablemente sacuden a nuestra sociedad nos ha llevado a tomar esta dolorosa decisión. Sin embargo, quiero que esto quede grabado en el corazón de cada uno de ustedes. Este cierre no es, bajo ninguna circunstancia, un fracaso. Al contrario, cerramos este ciclo con la dignidad de quien se mantiene fiel a sus principios hasta el último día. El Colegio Stratford nació para ser un faro de luz, de paz y de integridad. Y hoy preferimos concluir esta etapa antes de permitir que la esencia de nuestro proyecto se desdibuje ante la realidad del entorno. Nuestra misión está cumplida y la mayor prueba de ello son ustedes, nuestros alumnos. A lo largo de más de 3 décadas, nuestra máxima prioridad no fue competir, sino construir seres humanos. Hoy, cuando miramos afuera y vemos un mundo tan necesitado de ética, nos reconforta saber que los alumnos de Stratford hacen la diferencia en la sociedad. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que dio a conocer el viernes pasado la fundadora, la dueña de este colegio Stratford, que el viernes pasado cerró sus puertas por la inseguridad, la ola de extorsiones de la que fue víctima esta escuela. Cerró sus puertas este colegio después de haber funcionado por más de 36 años allá en la heroica ciudad de Cuautla. Y por cierto, el día de hoy, la gobernadora Margarita González Saravia asistió al poblado indígena de Tetelcingo, a una de las escuelas públicas, a rendir honores a la bandera. A esto se está dedicando la gobernadora Margarita González Saravia, a acudir a las escuelas, a los planteles educativos de distintos municipios de nuestra entidad, a rendir honores a la bandera. Muy temprano lo está haciendo la gobernadora, y el día de hoy fue a una de las escuelas secundarias de allá del poblado de Tetelcingo, y ahí la gobernadora envió un mensaje. ¿Y qué creen? Nunca se refirió al caso de este cierre del plantel del colegio Stratford, a pesar de haber acudido a Cuautla. Nosotros es fundamental que todos los lunes rendimos honores a la bandera y tenemos como encomienda que nuestras alumnas, alumnos tengan también estos valores cívicos. Por eso agradezco a las maestras y maestros que hoy nos acompañan, y niños, niñas, jóvenes, siempre, nunca olviden este día en donde todas las autoridades municipales, estatales, federales, los acompañamos para que podamos juntos saber que México es un país grandioso y que su comunidad también aquí en Tetelcingo es una comunidad que nos da valores desde nuestras comunidades originarias. Es uno de los, de las comunidades que todavía conservan esta identidad, la cual apreciamos mucho. Y les deseamos lo mejor a todas y a todos. Nosotros... Pues como usted pudo escuchar, en ningún momento la gobernadora Margarita González Saravia se refiere a lo que está ocurriendo todavía en Cuautla, con este clima de violencia, con este clima de inseguridad que llevó a la propietaria del colegio Stratford a cerrar sus puertas de manera definitiva allá en la ciudad de Cuautla, después de 36 años. La gobernadora hizo mutis
pesar de que acudió a la ciudad de Cuautla, a este pueblo indígena de Tetelcingo, a rendir honores a la bandera. Así, la indolencia de la gobernadora Margarita González Saravia. Vamos con más información porque miren, vamos con otros temas. El día de mañana se preparan trabajadores al servicio del Estado, trabajadores de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, incluso de distintos municipios del Estado, para oponerse a cualquier intento de reformar la Constitución, la ley del servicio civil, para modificar el sistema de jubilaciones en el Estado de Morelos. Mañana alzarán la voz las y los trabajadores de los tres poderes. El día de ayer anunciaron los líderes sindicales esta movilización que van a emprender el día de mañana. Compañeras y compañeros, nuestros derechos no nos fueron regalados, costaron años de sudor, de lágrimas y de lucha sindical. Ninguna ley injusta puede pasar por encima de nuestra unidad. El dolor y la preocupación que hoy sentimos en nuestras casas lo vamos a transformar en fuerza organizada en las calles. Por todo lo expuesto, con el corazón en la mano y la dignidad por delante, convocamos a todas y todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Convocamos a las y los trabajadores de todos los ayuntamientos. Convocamos a nuestras valientes asociaciones de pensionados y jubilados y a la ciudadanía en general, que sabe que una injusticia contra uno es una injusticia contra todos. A la gran marcha de protesta en contra de la decisión del gobierno que encabeza Margarita González Saravia, que pretende reformar nuestra Constitución para robarnos una vejez digna. Demostremos que la clase trabajadora y jubilados de Morelos está viva, está unida y no se rinde. La cita es este martes 14 de julio de 2026, a las 15:30 horas de la tarde. Saldremos desde el Calvario, marchando hombro a hombro hasta llegar al Zócalo de Cuernavaca. Sal a defender tu salario, sal a defender el pan de tus hijos, sal a defender el descanso digno que te mereces. Si marchamos juntos, no hay poder ni gobierno que nos pueda ignorar. Por la defensa de nuestros derechos laborales y de pensión, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Pues bueno, ahí tienen ustedes la postura de todos los líderes de los sindicatos de los tres poderes, del legislativo, ejecutivo y judicial, que están por supuesto en contra de los intentos de la gobernadora Margarita González Saravia por llevar a cabo reformas que van a modificar el sistema de jubilaciones y que obviamente vendrán a afectar gravemente el futuro de miles de trabajadores al servicio del Estado de Morelos. Y no solamente de los tres poderes, también de los 36 municipios, incluso de los órganos autónomos de nuestra entidad. Y si me apuran, hasta de algunos sectores del sector magisterial del Estado de Morelos. Pues así las cosas, pues hoy, el día de mañana, van a salir en defensa de sus derechos laborales estos grupos sindicales aquí en el Estado de Morelos. Pero el día de hoy, pues ya hay quienes empiezan a sabotear esta marcha anunciada para el día de mañana. Y es que miren, la dirigente de los trabajadores jubilados del Poder Ejecutivo el día de hoy ofreció una conferencia de prensa para advertir que era una total mentira este tipo de reformas que se están impulsando dizque por parte del gobierno y que el líder del sindicato del Poder Ejecutivo solamente estaba malinformando con obviamente otro tipo de fines. Es evidente que esta líder de los trabajadores jubilados ignora lo que está sucediendo en torno a estas iniciativas que se están trabajando en el Poder Ejecutivo y que obviamente tienen como propósito afectar
las jubilaciones, no de los trabajadores que están en proceso de jubilarse o que están en un futuro de jubilarse, sino a los que ya están jubilados. Les va a afectar también estas reformas. Sin embargo, el día de hoy prácticamente llama a los jubilados del Poder Ejecutivo a no salir a marchar el día de mañana. Vamos a escuchar. Funcionarios administrativos del gobierno del Estado. El motivo de esta rueda de prensa que estoy dando es para contestarle y decirle a los jubilados y pensionados del Ejecutivo que lo que se está diciendo el líder sindical del Poder Ejecutivo, el señor Ramón Rod, es completamente mentira. ¿Por qué lo estoy diciendo? No quería salir porque quería que tuviera la prudencia en él, que él empezara a ver que lo que estaba diciendo a los jubilados era una cosa irresponsable. ¿Por qué? Porque somos adultos mayores. ¿Quién le dice que nos van a quitar la mitad de nuestro sueldo? ¿Quién le dice que van a tocar nuestro aguinaldo? Que porque se va a ver un artículo, que se va a reformar un artículo. Yo esperaba que mostrara el artículo, que mostrara cómo viene y cómo van a venir los transitorios. No hay nada, no me dice nada. En primer lugar, yo nunca fui requerida en esa coalición. Yo quiero decir a los compañeros jubilados y pensionados que tengan confianza en su líder. Saben que si hubiera algo, la primera que saldría sería yo, como lo hicimos con la ley del Instituto de Crédito. Que gracias a esos jubilados salieron beneficiados los activos. A él nunca lo vi en el Congreso hacer guardia. Esperé que él tuviera prudencia, pero realmente tengo jubilados que se me han enfermado de estrés. Son señores que más de 85 años y donde realmente hablan constantemente. Yo no quería salir, dije, va a caber la prudencia, ya no va a hacer esa marcha, está convocando a jubilados. Yo estoy hablando únicamente por los jubilados que yo represento. Hay una persona que dice que es la representante de todos los jubilados, que me presente su padrón. Acá tengo mi padrón, somos más de 3,000 afiliados a esta asociación. Tengo acá atrás de mí el delegado del municipio de Puente Vista. Por eso dice que vinieron. Faltaron los de Cuautla, faltaron los de Tlaquiltenango. Porque hacerlos venir hasta acá no, como él los quiere hacer venir. Él comenta que se va a hacer el Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Es necesario hacerlo, en verdad que es necesario hacerlo. Pero lógico que una ley no puede ser retroactiva, en perjuicio de la persona. Que porque vienen los transitorios, pues espérate que vengan los transitorios, no nos van a tocar a nosotros. ¿Alguien de este documento que tengo yo gana más de 100,000 pesos? No. No. Y sí se necesita hacer ese instituto, pero con bases y bien. Nosotros, cuando fuimos líderes sindicales, le estábamos pidiendo desde el 96, porque veníamos llegables. Porque había más de 2,200 sindicalizados que tenían una antigüedad mínima de 3 años. Aquí pueden ver el documento donde algunos dicen que el Ejecutivo se está robando el dinero de los jubilados. No. Donde realmente tengo y me consta lo que estoy diciendo. Los jubilados en el año 2008 al 2009, puro jubilado, eran 105 millones de pesos. Pensionados eran 60 millones de pesos. Ahora son 1,484,904,582.38. Y lo vemos por nómina. La nómina no la tengo con nombres, pero la tengo con cantidades. Hay una diferencia de aquel entonces ahora
de 1.319.904.582.38. Pues bueno, ahí tienen ustedes la postura de la líder de los trabajadores jubilados del Poder Ejecutivo, que prácticamente advierte que los jubilados del Ejecutivo no saldrán a marchar el día de mañana, como ha sido convocada esta movilización por parte de los líderes de los sindicatos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tendiente a defender sus derechos laborales y también sus conquistas sindicales frente a esta propuesta que la gobernadora Margarita González Saravia pretende echar a andar y que tiene que ver con cambiar el sistema de jubilaciones. Así de grave está el tema y obviamente aquí lo advertimos que este asunto iba a escalar y que podría detonarse toda una movilización social en contra de estas reformas porque afectan gravemente a las y los trabajadores al servicio del Estado. Aquí lo advertimos. Vamos con más información porque el día de ayer también el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, el diputado Rafael Reyes Reyes, advirtió que la supuesta reforma para crear el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Estado de Morelos se va a la congeladora en este periodo ordinario y que será en el tercer año legislativo cuando se analice este tema. Vamos a escuchar. Que considero difícilmente saldrá para este periodo. Habremos de discutirlo hacia adelante, siempre tomando en cuenta todos los sectores y bueno, pues los involucrados en este caso. Vamos a tratar de generar las condiciones también de aquí al día miércoles para que podamos armonizar la reforma al Poder Judicial y por supuesto las leyes secundarias, que es lo que tenemos pendiente hasta este momento, tratar de sacar la mayor cantidad de sentencias posibles que tienen que ver con asuntos de carácter laboral y bueno, pues considero que ese y otros 2 o 3 temas que no serán de mayor relevancia, pero que nos generarán las condiciones para poder concluir un periodo ordinario de sesiones y prepararnos para lo que será el próximo periodo. En temas de materia electoral, ¿hay algún pendiente que se tenga que hacer? Bueno, ya la propia ley no nos permite llevar a cabo ningún tipo de reforma agraria, ¿no? En términos de carácter electoral, ya no, la ley no lo permite. Así es. Entonces ya si tienen que hacerse alguna modificación ya no se puede en este momento. En este momento difícilmente podríamos avanzar por ahí, muy complicadamente, no hay condiciones, la ley es muy clara y bueno, pues estamos prácticamente a punto de empezar lo que será el proceso electoral constitucionalmente formal y bueno, pues la ley es clara que 3 meses antes no se podrá ya llevar a cabo ningún tipo de... En el tema de la comisión, ¿saldrá antes la designación de la persona titular de la comisión de víctimas? Lo traemos pendiente, tengo entendido que durante esta semana ya nos hicieron llegar la terna por parte del Ejecutivo. El día de mañana estamos esperando tener una reunión en la Junta de Coordinación Política y en función de ello, bueno, pues tratarlo de enlistar en la conferencia para que los próximos días, particularmente el miércoles que estaríamos cerrando, estaremos ya en condiciones de poderlo sacar adelante. Pues ahí tienen ustedes lo que advirtió el diputado coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Rafael Reyes Reyes. Él sostiene que el tema del Instituto de Jubilaciones y Pensiones no será aprobado el día miércoles de esta semana, que es la última sesión de este periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado. Después del 15 de julio, las y los diputados se van prácticamente de un periodo de vacaciones, regresan hasta el 1 de septiembre para iniciar el tercer año legislativo, el tercer y último año de esta legislatura local. A partir de septiembre, pues seguramente se estará analizando estos temas, la creación del Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Pero advierte el diputado que no se van a afectar los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado de Morelos.
Y en este contexto y también en un intento por frenar la marcha que se tiene programada a realizar el día de mañana por parte de las y los trabajadores al servicio del Estado, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado dio a conocer el día de hoy que no existe ninguna iniciativa de reforma a la ley del servicio civil que pretenda afectar los derechos ya consagrados de las y los trabajadores sindicalizados de los 3 poderes del Estado de Morelos. Así lo advirtió. Sobre hasta ayuntamientos. Sí quiero señalar categóricamente que esa información que ha generado una confusión es una mentira. Nosotros como gobierno del Estado no presentamos y no presentaremos ninguna iniciativa que afecte a los trabajadores. Hemos mantenido mesas de diálogo, de comunicación, en donde el principal acuerdo es de que antes de presentar alguna iniciativa relacionada con las pensiones en el Estado, se genere una mesa de trabajo con representantes de la base trabajadora, tanto en activo como jubilados. Y nosotros como gobierno del Estado... Pues es lo que advirtió el día de hoy el secretario de Gobierno en un acto de desesperación por frenar la marcha que se tiene prevista realizar el día de mañana por las y los trabajadores al servicio del Estado. Él advierte que no hay ninguna iniciativa, ningún proyecto, ninguna propuesta por parte del gobierno del Estado para modificar la ley del servicio civil y afectar los derechos, las conquistas de las y los trabajadores sindicalizados. Niega rotundamente el secretario de Gobierno que existan este tipo de iniciativas o de proyectos de reforma por parte del gobierno estatal. Así las cosas. Lo cierto, miren, es que mañana se ha generado una importante expectativa porque obviamente sería la primera ocasión en la historia reciente en que los 3 sindicatos de los poderes del Estado se unifiquen para un solo objetivo y se movilicen de manera unida para defender sus derechos, que obviamente están en riesgo ante estas intenciones del gobierno de Margarita González Saravia. Será la primera ocasión que marchen por un solo objetivo estos trabajadores de los 3 poderes y no se descarta que se sumen trabajadores de los 36 municipios del Estado, porque a ellos también les afectaría rotundamente este tipo de propuestas, este tipo de reformas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra el día de mañana con esta movilización. Mientras tanto, vamos con más información. El día de hoy, activistas defensoras de derechos humanos acudieron al Congreso del Estado a entregar un documento a la mesa directiva y a la Junta Política y de Gobierno del Congreso con la finalidad de respaldar a Andrea Acevedo para que sea designada este miércoles, pasado mañana, como nueva titular de la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas. Vamos a escuchar. De la sociedad civil y personas víctimas que suscribimos el presente comunicado, comprometidas con la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos, expresamos nuestro respaldo a la licenciada Andrea Acevedo García para encabezar la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Quienes somos víctimas y quienes acompañamos de manera permanente a personas víctimas, conocemos de primera mano las deficiencias institucionales, la revictimización, la falta de acceso efectivo a la justicia y los múltiples obstáculos que enfrentan quienes buscamos la verdad, reparación y garantías de no repetición. También sabemos reconocer a las personas que desde el servicio público y el trabajo en territorio han demostrado compromiso, sensibilidad, capacidad técnica y una auténtica vocación de servicio. Consideramos que Andrea es el perfil necesario para encabezar la comisión. Cuenta con experiencia institucional por su trabajo previo en el servicio público, la trayectoria en las calles acompañando a las manifestaciones,
además de generar vínculos institucionales para personas víctimas. Pues es lo que el día de hoy dieron a conocer integrantes de distintos colectivos de derechos humanos, de defensoras de derechos humanos, que están pidiéndole a las y los diputados de los diferentes partidos políticos que se definan en favor de Andrea Acevedo, actual directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. ¿Para qué? Para que ella sea la designada como presidenta o coordinadora, de la Comisión Estatal de Atención y Reparación a Víctimas. Es lo que están pidiendo colectivos el día de hoy. Ahí en el Congreso del Estado fueron a dejarle documentos a la Junta Política y de Gobierno y también a la mesa directiva del Congreso del Estado. Vamos con más información, porque hablando de derechos, miren ustedes, el día de hoy el presidente de la Federación Auténtica del Transporte, Dagoberto Rivera Jaimes, prácticamente reconoció que sí hay choferes que están cometiendo abusos en contra de los adultos mayores con el tema de la tarifa de 5 pesos. Hay choferes que no las están aceptando y les están cobrando los 13 pesos. Es decir, están violando el decreto y los acuerdos establecidos entre transportistas y el gobierno de Margarita González Arabia. De manera temporal, nada más, y esperemos que efectivamente la gobernadora lo que ofreció se haga cargo de los adultos mayores, porque mientras que a nosotros nos siguen cargando ese tipo de cosas, evidentemente la población quiere unidades buenas, quiere muchas cosas, pero si finalmente no alcanza, tú dices, lo hago con lo que tengo. Oye, pero algún llamado a los choferes o no, a los compañeros sí, decirles que primero tiene que haber amabilidad, buen trato, cortesía, que respeten. Que si el adulto mayor tiene que ser 5 pesos, lo respeten en este momento. ¿Por qué? Porque los profesionarios estamos de acuerdo, y eso es lo que compromiso que pedimos con el gobierno, y solamente decirles, ¿saben qué? Sigan pasando sus quejas, y si es a las organizaciones, que bueno, nosotros actuamos luego, y si es con la autoridad, enteramente igual. La autoridad ya tendrá que ver también si hay que sancionar al operador o sencillamente nada más hay que llamar la atención. Pero ese ya es un compromiso que traemos todos los presidentes de las diferentes rutas. Oye, se ha visto varias imágenes que pues, prácticamente están empujando algunas rutas. ¿Qué decir ante ello? ¿Están qué? Empujando a rutas, fallas mecánicas y desperfectos. Mira, hay que entender que finalmente después de 6 años con una tarifa, lo que es cierto es que la gente dejó de meterle porque ya no había, muchos ya estaban colapsados. Yo creo que eso lo entendió muy bien la gobernadora, aunque se le critique, se diga lo que se diga. Lo que es cierto es que los costos de las tarifas, donde están los mejores transportes, nos des cantidades, la cantidad es mucho más elevada. Yo no digo que nos deben de dar más, está bien con lo que adquirimos, pero sí, pues obviamente estamos empezando ya a que se genere, por ejemplo, entra en vigor y baja la afluencia por cuestión de los estudiantes, ¿no? Pues es lo que reconoce el día de hoy el propio líder de los transportistas, y sostiene que sí, hay choferes que están abusando con el tema de la tarifa de 5 pesos a los adultos mayores. No les están cobrando los 5 pesos, les están cobrando 13 pesos. Y se ponen pesados y se ponen groseros estos choferes, al grado incluso de cobrar pasaje a una cubeta, al grado incluso de bajar de las unidades a los adultos mayores que se niegan a pagar los 13 pesos. Esto es verdaderamente grave. ¿Y qué está haciendo la Coordinación de Movilidad y Transporte para sancionar a estos transportistas, a estos choferes? Hay una complacencia clara del gobierno de Margarita González Arabia porque se sigan cometiendo estos abusos en contra de nuestros adultos mayores. Qué lamentable situación. Vamos con más información, porque el día de hoy el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, informó que contrataron 20 trabajadores eventuales para que atiendan durante 3 meses las fugas de agua que reciben. En entrevista tras encabezar la celebración del Día del Abogado en el Callejón Jurista, el edil dijo que diariamente reciben entre 30 y 40 quejas por fugas de agua. Vamos a escuchar.
No ha habido erogación del ayuntamiento y se ha satisfecho esta demanda de las comunidades. La primera parte. En cuanto al tema de detección de fugas, se ha hecho una bitácora ya digital con los reportes que llegan a ZAPAC, al ayuntamiento, o recibimos a título personal quienes laboramos en el ayuntamiento. Esta información se introduce en una base de datos, se establece en qué momento se recibe, se hace la revisión y se determina el tiempo de reparación. Contratamos a una base de 20 trabajadores eventuales que durante 3 meses van a estar operando con base en los reportes que se están agregando a la base de datos para que las fugas se atiendan lo más inmediatamente posible. ¿Cuántas fugas son? No solo es la reparación de la fuga en sí, sino la reparación de la superficie para que si hay vehículos o peatones no tengan ya riesgos. Se reciben entre 20 y 30 reportes de fuga por día y se está atendiendo entre 10 y 15 fugas por día. Con este reforzamiento de la mano de obra, estamos pretendiendo que a final de año atendamos por lo menos el 60% de todas las fugas existentes. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comentó el día de hoy el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, en torno a este grave problema de fugas de agua por, obviamente, la tubería en mal estado. Y en este contexto, quiero comentarles que el día de hoy, la ex senadora Lucy Mesa sostuvo que será urgente sustituir toda la tubería de distribución de agua potable que ya está obsoleta aquí en Cuernavaca, tras advertir que la crisis del agua dejó de ser un problema del futuro para convertirse en uno de los mayores desafíos del presente. Sostuvo que por lo menos se requerirá cambiar a corto plazo el 10% de los 1.500 kilómetros de la red de distribución de agua potable con la que cuenta la ciudad, pues es en donde se presentan las principales fugas del vital líquido. Lucy Mesa advirtió que en menos de 10 años la ciudad de Cuernavaca comenzará a enfrentar una cuenta regresiva que exigirá acciones colectivas, pues se prevé que disminuya la captación de agua por las fuertes sequías que se presentarán producto del acelerado cambio climático. Aunque hoy la capital morelense continúa recibiendo agua de su acuífero, especialistas advierten que el recurso natural podría disminuir significativamente entre los años 2030 y 2035. Textualmente, Lucy Mesa advierte: el recurso hídrico que hoy abastece a miles de familias no es inagotable y el desafío no será exclusivo de Cuernavaca, pues el acuífero que abastece a la ciudad también suministra de agua a los municipios como Jutepec, Temisco, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilaca, por lo que una misma fuente debe responder a las necesidades de una población que continúa creciendo año tras año. La ex senadora advirtió que en el 2015 al 2021, en los gobiernos de Morena, se dejó de invertir en la red de agua potable al grado de llevar al ZAPAC en la peor de sus deudas y crisis financieras. Esta desatención generó un grave rezago en el mantenimiento, restitución e inversión del sistema hídrico de Cuernavaca. Lucy Mesa expuso que gran parte de la red de distribución tiene varias décadas de funcionamiento, situación que provoca constantes fugas, rupturas y pérdidas de agua antes de llegar a los hogares. En este contexto dijo que en sus visitas por distintas zonas de la ciudad, líderes y vecinos de 17 colonias reportan constantes fugas de agua potable. Se calcula que por estos desperfectos se desperdicia el 30% del agua. La magnitud del rezago evidencia que la renovación de la infraestructura requerirá inversiones sostenidas durante varios años. Esto fue lo que comentó el día de hoy la ex senadora Lucy Mesa en torno a este grave problema que vamos a empezar a padecer con la distribución del agua potable. Y mire,
en más temas sobre lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de Cuernavaca. El día de hoy, el secretario de Turismo, Desarrollo Económico de Cuernavaca, Marcos Manuel Suárez Gerard, advirtió que Cuernavaca sigue siendo una de las peores ciudades y sobre todo capitales de las entidades federativas con el grave problema del comercio ambulante. También sigamos mejorando nuestra ciudad. Está el tema del ambulantaje, que sí tendremos que tarde o temprano ponernos a ordenar. Somos, creo que, de las peores ciudades capitales en el tema de ambulantaje, pues, tiene fuera de control el ambulantaje. Yo creo que tendremos que entrar. Eso obviamente no es una cosa autoritaria, va a ser una cosa de negociación. Tenemos que platicar con los líderes, con los sindicatos, con los comerciantes, los establecidos y los informales, y ver qué solución podemos irle dando, pero tenemos que entrarle a arreglar. Entonces estoy totalmente de acuerdo con rescatar y recuperar nuestro centro histórico. Se hablaba de Pues bueno, ahí tiene usted lo que advirtió Marcos Manuel Suárez Gerard en torno pues a este grave problema que también enfrenta la ciudad de Cuernavaca con el comercio ambulante. Y por si fuera poco, miren, hay cifras de verdad dramáticas. En lo que vamos del 2026, se han perdido más de 10,000 fuentes de empleo. Más de 10,000 fuentes de empleo tras el cierre de la Nissan Mexicana y de otras empresas que obviamente dependían productiva y económicamente de la empresa japonesa. Pues bueno, a finales del 2025 había fuentes de empleo, había una población económicamente activa formal, registradas en el Seguro Social, de 215,000 trabajadores. Ahorita, en estos momentos, hay 205,000 trabajadores. Es decir, se han perdido 10,000 empleos en el estado de Morelos. Y por eso el grave problema del ambulantaje. Por eso polula el comercio ambulante, no solamente en el centro histórico de Cuernavaca, en todas las partes de nuestra ciudad. En fin. Vamos con más información porque en julio, en este mes, deberá quedar concluidos los trabajos preliminares del distribuidor vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así lo informó el secretario de Infraestructura, Adolfo Barragán Sena. Vamos a escuchar. En ese momento ya se va a dar el tiempo estimado de terminación. Se habla que podría venir la presidenta Claudia Sheinbaum a dar el banderazo. Ese es lo que está invitando a la gobernadora, entonces vamos a ver si contamos con su presencia. Pero todavía no hay la fecha todavía está, como le comenté en un principio, los trabajos preliminares ya están a punto de concluirse. Esperemos que en el transcurso de este mes ya queden concluidos al 100% y ya poder buscar la fecha de un banderazo oficial. ¿Por qué es necesaria esta obra, secretario? ¿Por qué es necesaria esta obra? Es muy necesaria por todo el flujo que tiene de vehículos en la universidad sobre la avenida Centenario, y además todo lo que tiene de flujo vehicular cuando hay eventos en el Centenario, en la unidad deportiva Centenario. Entonces ahí se hace un cuello de botella tremendísimo. Es necesario que tenga otro desfogue mucho más seguro. Pues bueno, es lo que advirtió el día de hoy Adolfo Barragán Sena. Él es el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado. Así que en el mes de agosto, ya estaría empezando a arrancar las obras del distribuidor vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y con ello obviamente pues se resolvería todo el tráfico vehicular que se genera ahí en la avenida Universidad. Vamos con más información porque allá en el municipio de Jiutepec se vienen realizando una serie de obras públicas por parte del sistema de agua potable de este municipio con el objetivo de evitar las inundaciones en estas lluvias que están cayendo en el estado de Morelos y que van obviamente a aumentar de intensidad en las próximas semanas.
En Jiutepec se está tratando de evitar que se inunden colonias, avenidas y calles. El presidente municipal, Eder Rodríguez, tuvo a bien crear un comité de contingencias, el cual lo conforma el sistema de agua potable, obras públicas y servicios, y la Secretaría de Desarrollo Sustentable con todas sus áreas. Y todos ellos formamos el comité de contingencias y trabajamos en diferentes puntos de manera preventiva. ¿Cuáles son ahorita en estos momentos, las colonias focos rojos, por así decirle, en donde el ayuntamiento tiene que meterse a llevar a cabo el proceso de desasolve, porque entendemos que el grave problema de Jiutepec es que varios drenajes pues sufren taponamientos? Principalmente tenemos Tejalpa, alrededor de la Laguna Seca, que también ahí es importante decir que hicimos un trabajo preventivo. El año pasado tendimos una tubería de 350 metros lineales, era superficial. Esa agua la conducíamos a través de esa tubería con una bomba de 40 caballos. Nos ayudaba a aliviar el nivel de la Laguna Seca y así evitar que los vecinos que viven alrededor de la Laguna Seca no se inundaran. Afortunadamente el año pasado lo pudimos lograr, se contuvo esa inundación y este año esa tubería ya no es superficial. Tuvimos a bien hacer un trabajo de enterrar esa tubería. Ahora es con tubo de fierro de 4 pulgadas y con la misma bomba de 40 caballos la estamos mandando hasta la barranca y superamos ese problema. En ese sentido, ¿no va a haber inundaciones en los próximos días ahí en esta zona? Estamos preparados para que no suceda. También el mismo tema en las torres de Cibac, donde también se inundaban o se inundan todavía. Por la topografía del terreno hicimos una limpieza, un trabajo preventivo, igual limpiamos canales, drenajes, donde evitamos también de que el agua se quede acumulada y que fluya. En ese sentido, ¿en cuántas colonias se ha trabajado el tema del desasolve del sistema de drenaje? Ahorita ya llevamos 15 colonias o más que estamos trabajando de manera preventiva. Puedo nombrar al Edén, Progreso, estuvimos en la colonia Vicente Guerrero en Tejalpa, pues me dan de momento las colonias, pero hemos trabajado cerca de 15 colonias ya, trabajando con el camión Bactor y hemos desasolvado los drenajes que el año pasado tuvimos algún conflicto. Ahorita lo estamos previniendo. Hemos encontrado de todo en los drenajes. Puedo decirles que prendas de ropa, cubeta, una cubeta de 19 litros, hemos encontrado animalitos muertos dentro del drenaje y es lo que hemos venido sacando y que es lo que provoca el taponamiento. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que dio a conocer el día de hoy Pablo Rosales. Él es director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del municipio de Jiutepec. Y bueno, el objetivo que está planteando el director es que se eviten a toda costa las inundaciones en el municipio de Jiutepec en esta temporada de lluvias. Vamos con más información. Será en agosto donde todos los taxis y las unidades del sistema colectivo del transporte se sometan al programa obligatorio de verificación que se va a llevar a cabo por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Coordinación de Movilidad y Transporte. Vamos a escuchar lo que advirtió el día de hoy el secretario Alan Dupré, quien en días pasados había dicho que ninguna unidad del transporte público estaba llevando a cabo la verificación. Pues bueno, a partir de agosto serán obligados. Vamos a escuchar. Con el coordinador de movilidad, sobre la verificación de las unidades del transporte público. Sí, en coordinación con Jorge Toledo de Movilidad y Transporte, vamos a iniciar un programa de regularización para que el transporte público cumpla con el programa obligatorio de verificación vehicular que está vigente y que pues la gran mayoría de la ciudadanía intenta cumplir, entonces el sector del transporte público también tendrá que cumplir. Estamos trabajando para que el programa inicie en agosto. Es un diagnóstico que está haciendo el coordinador de movilidad y transporte. Él tendrá acercamientos con pues las distintas rutas de la entidad, con los taxistas, para que pues en el modelo que acordemos puedan verificar todos los vehículos. Que muchas de ellas
vías contaminan. El objetivo también de ello es prevenir. Sí, las que el coordinador estará evaluando eso. Es un tema en conjunto, es la revista mecánica, pero también es el programa obligatorio de verificación vehicular, que pues nunca en la historia el transporte ha verificado, y creo que la realidad del cambio climático que afecta no solamente a nuestro estado, sino a todo el planeta, pues obliga a que cumplamos todas y todos en una sociedad. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que dio a conocer Alan Dupré, secretario de Desarrollo Sustentable. Serán obligados todos los taxistas a la verificación vehicular a partir del mes de agosto. Pues ojalá y que sea un proceso para que justamente sean obligados también a modernizar sus unidades. Y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nosotros los esperamos el día de mañana, martes ya 14 de julio. Así que nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros estos 60 minutos de información. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana y aquí le vamos a estar reportando todo lo que suceda. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. Metrópoli Noticias. Usted